Ella es Adriana Molano Rojas. Adriana es consultora en comunicación, cultura e innovación, apoyando procesos de transformación digital y apropiación tecnológica en el ámbito público y privado. Asimismo, se desempeña como docente y coordinadora de los diplomados en transformación digital y comunicación digital de reconocidas universidades de Colombia. Como conferencista suma más de 5.000 horas de charlas y mentorías. En 2017 fue elegida como una de las 10 mujeres más influyentes en el sector TIC en Colombia y reconocida como una de las periodistas más destacadas en América Latina en temas de innovación y tecnología por NXTP Labs de Argentina. En la actualidad comparte sus opiniones sobre los impactos de la tecnología en la vida económica, social y cultural a través de su columna en la revista Dinero y en la Radio Nacional de Colombia. Entonces los invito a que le demos un aplauso a Adriana. Gracias. Hola, hola. Hola a todos. Me alegra mucho saludarlos. Y me alegra mucho dar esta sesión de bienvenida al mes de la ingeniería en, creo que la casa de todos o de casi todos. Y eso es muy, muy interesante. ¿Cómo les va a ustedes con los cohetes? ¿Bien? A ver, ingenieros, pero por favor, a mí me va súper bien. Especialmente si consideramos que se supone que nuestros celulares tienen más capacidad que la nave que llevó al hombre a la luna. Nos va como bien, ¿no? Parcialmente. ¿Qué tanto utilizamos de esa tecnología? ¿Y en las organizaciones? ¿Qué tanto aterrizamos y qué tanto capitalizamos y capturamos valor de esas tecnologías? No estamos seguros, ¿verdad? ¿Me están oyendo bien? Sí, perfecto. Seguramente les parece familiar la imagen y seguramente pasaron por clases en donde se hablaba de esta imagen y lo que hay detrás de esta imagen, por supuesto. ¿Les suena? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún vehículo de esa marca? ¿Sí? ¿Algunos? ¿No? Ford, sí. El señor muy reconocido en el siglo pasado. Digamos que a él se le asocia toda esta idea de las líneas de producción y demás, ¿cierto? Sí, eso se debe ver como en segundo semestre, primer semestre. Sí, sí. Pero es que resulta que esto ya cambió, ¿verdad? Esto ha cambiado cortesía de otros que deberían moverse, porque si no va a venir algunos a decirles el mundo se está moviendo un poco más rápido. ¿Y ustedes? ¿Qué tan rápido se están moviendo? Es otra de las buenas preguntas que tenemos que respondernos. Pero a este señor lo conocen, ¿verdad? Sí, bien. O sea, él cada vez nos es más familiar. Y hay algo muy particular en este hombre. Además de inventarse Tesla y además de estar cavando túneles para resolver el tráfico en las capitales norteamericanas y tener ya vehículos que están orbitando en el espacio. Él tiene una visión. Y esa palabra es muy, muy importante en el contexto de la transformación digital. Visión. Y ya vamos a volver a ella y vamos a entender qué es lo que pasa con ella. Datos, solo para que tengamos perspectiva de industria. Entonces, tenemos en este costado Detroit, la industria automovilística norteamericana, balance de los 90. Y al otro costado tenemos Silicon Valley, 2015. Datos interesantes. Por un lado, Detroit facturaba 250 billones de dólares, mientras Silicon Valley 327. Es decir, Silicon Valley facturaba 1.3 veces más. Pero lo curioso es que Detroit tenía 1.2 millones de empleados y Silicon Valley 191,000. 0.2 veces la cantidad de empleados. Por supuesto, todos sabemos que luego vino la crisis
de la industria automovilística norteamericana y, por supuesto, la crisis laboral y demás que se derivó. Pero además, miren el valor de mercado. 36 tristes billones de dólares al lado de 1.500. Esos ya no suenan tan tristes. Triste uno, ¿verdad? Triste uno cuando se pone a pensar además que las proyecciones dicen que a 2020, pasado mañana, el 22% de la economía mundial del PIB provendrá de economía digital. ¿Sabemos cómo capitalizarla? Bien. Tristes, ¿no? Tristes billones. Eso pasa. El cuento que no es de la transformación digital. Y acá hay algo muy interesante. Y me alegra mucho que haya estado Jorge antes, uno de los fuertes en tecnología, estas grandes marcas a nivel mundial, ¿cierto? Y que además no se haya centrado en la tecnología. Es importante, claro que es importante, pero se necesita visión. Más otras cositas que vamos a ver si alcanzamos a abordarlas. Pero la visión nos es fundamental para entender qué es lo que pasa cuando hablamos de transformación digital. Ahora bien, ya sabemos que con los cohetes nos podría ir bien, si es que usáramos realmente la capacidad que tienen esos aparatos que tenemos en el bolsillo todo el tiempo y de los cuales nos volvemos cada vez más dependientes. Pero finalmente quiero un poco aterrizar palabras que ya han sonado y que van a sonar de aquí en adelante muchísimo. ¿Listo? Yo esto lo he llamado la nueva biosfera. ¿Se acuerdan de la biosfera que le enseñaban a uno como en quinto de primaria, por allá? Cuarto de primaria. Bien, los ecosistemas. Eso es importante. ¿Y cómo está conformada esta biosfera? Tenemos en la capa amplia lo que entendemos como la cuarta revolución industrial. Y cuando pensamos en esa cuarta revolución industrial, necesitamos preguntarnos quiénes somos en un mundo mediado por máquinas. ¿Conocen a Sofía? ¿Sí? ¿Les suena? Yo les confieso que a mí me aterra. Tengo, no sé, seguramente vi demasiadas películas, Terminator y demás cuando chiquita, pero el movimiento de Sofía y la voz y las respuestas y esta mirada fría y demás me aterra. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con Sofía. Muchos dicen que básicamente hoy ella es nada más que merchandising. Se volvió influencer y entonces ahora promociona tarjetas de crédito y viajes a Abu Dhabi. Si la siguen en Twitter, van a poder encontrar publicaciones muy profundas de lo que se supone que refleja la epítome de la nueva interacción humano-máquina. Y vende tarjetas de crédito. Siguiente capa, la economía digital. Y acá de lo que debemos concentrarnos y preguntarnos es, ¿dónde está el punto de quiebre? ¿Versus qué? La economía tradicional y todo lo que cabe dentro de ella. Luego vienen los nuevos modelos de negocio. Y acá la pregunta es, ¿cuál es el negocio que soporta un mundo que no conocemos? ¿Ustedes saben cómo va a ser su sector en 3 años? Los grandes analistas dicen que ni ustedes, ni el 95% de las organizaciones en el mundo tiene esa respuesta. Y aún así estamos jugando a proyectar escenarios de futuro, a ser disruptivos, a generar valor, a capturar valor. Y no tenemos ni idea a qué nos estamos enfrentando. Y por último, allá en el centro de esta biosfera, la transformación digital. Y ahí nuestra gran pregunta es, ¿cómo vamos más allá de la digitalización? Y creo que acá ya está cubierto el tema, y es que una cosa es digitalizar procesos y otra cosa es transformar orientado hacia lo digital. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Momento 1,
use tecnología. Sí, eso lo va a apalancar. Bueno, momento 1, momento X, según el orden en que lo estemos viendo en el mapa. Pero para este caso es, digitalice por un lado, automatice procesos, haga más eficiente su organización, su operación, usando la tecnología. Y no se quede ahí, porque si se queda ahí, ya está atrás. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito en cada uno de estos momentos de la biosfera para finalmente aterrizar en transformación digital. Entonces, cuarta revolución industrial. Este plano seguramente ya algunos lo conocen, pero es para los que no y los que vieron la revolución industrial en el colegio, otra vez, por allá de la máquina de vapor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y se les perdieron las otras y llegamos a la cuarta. Bueno, primera, la máquina de vapor y las fábricas. ¿Qué pasa en ese momento? Especialización del trabajo y tecnificación. Son los dos factores clave. Siguiente momento, segunda revolución, la de la electricidad. El mundo es distinto con luz a sin luz. Si no, pregúntenle a los papás, ¿cierto? Líneas de producción, ¿y qué empieza a pasar ahí? ¿Cuáles son los factores claves? Tecnificación y especialización del trabajo. Tercera revolución, la computación. Acá mayoritariamente son ingenieros de sistemas, ¿sí? Sí, parece. O sea que este es su momento de gloria. Somos los duros porque estamos en el pico, en la cresta de esta ola, sabiendo de automatización de procesos. ¿Y qué se da nuevamente? Tecnificación y especialización del trabajo. Y así llegamos a la cuarta revolución, la de la digitalización, con un apellido muy interesante: la autonomía de las máquinas. Skynet. Bien, pero respiramos. Si somos conscientes, podemos luchar contra ellas. O no, y morimos antes, pero digamos que lo vamos a dejar en positivo y vamos a apalancar nuestras organizaciones y nuestro desarrollo, no solo de negocios, sino como personas y como planeta, en esa autonomía de las máquinas y en esos procesos de digitalización. Y adivinen qué, vuelven a repetirse los factores de especialización del trabajo y tecnificación. Luego, ¿qué tenemos? Una evolución, una versión muy simple de evolución de la sociedad. Tenemos un mundo análogo que luego pasa a ser digital. Ahí tenemos computadores, ¿cierto? Luego empieza a ser social. Y todos tenemos Facebook, creo. Todos tenemos, no sé, tal vez Twitter. Probablemente hoy todos tenemos LinkedIn. Sí. Lo social. Y estamos en ese momento y lo que sigue es la evolución hacia lo realmente conectado, hacia lo realmente abierto y hacia lo realmente virtual, con todos los apellidos que eso puede tener detrás. Pero quiero pararme en el momento en el que estamos y cómo estamos evolucionando en lo social. Lo social, digamos que desde la parte técnica, fría, son plataformas, ¿cierto? Son plataformas que me permiten generar interacciones. Interacciones que usualmente, lo que nos parece más atractivo, es que son interacciones persona a persona. Lo social. Y resulta que esas interacciones, para que funcionen, están basadas en una lógica de experiencia de usuario. ¿Les suena? Algunos de ustedes seguramente han trabajado con User Experience y todo lo que está ahí detrás. Y empieza a ser la lógica de, pues es que finalmente el logo que está en una página web debería hacer que si yo le doy clic, me lleva al home, ¿cierto? Principio básico de lo que se desarrolló después como usabilidad. Pero resulta que el concepto de experiencia de usuario no se queda ahí. Es un concepto mucho más amplio y mucho más rico, por fortuna. Porque finalmente
cuando pensamos desde el otro lado, ¿qué es lo que queremos como personas? Salta la palabra experiencias a la mesa. Seguramente todos ustedes recuerdan, no sé, bueno, tienen un primer recuerdo de vida. ¿Recuerdan su primer beso? ¿Recuerdan el primer gran oso que hicieron? ¿Recuerdan, no sé, su matrimonio si están casados? ¿El divorcio si ya no funcionó? Y recuerdan la experiencia en el intermedio, ¿verdad? Eso es lo que marca. Y esto es muy importante de entender, porque qué tan difícil es replicar, simular, recrear una experiencia en digital. Complejo, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes se han enfrentado a ese desafío y se han dado cuenta que tenemos serios problemas. Y que tal vez por eso es que a mí me incomoda Sofía. Porque aunque pretenden, y su propósito de ser, es interactuar para aprender de las experiencias y de las emociones, para poder interactuar mejor con los humanos, pues no, como verle el cerebro translúcido con todos los cables ahí adentro no parece como muy natural para mí y no parece tan interesante. Mucho menos cuando las respuestas a las preguntas que uno le hace tienen que pasar primero por un filtro de su programador. Dato. Ya les contaron que escribo en Revista Dinero. Sofía viene para Andicom. Desde hace un mes yo tuve que mandar las preguntas que le quiero hacer a Sofía para saber si me validan o no una conversación con ella. Chévere. Es un epítome, ¿no? Un hito de la interacción humano-máquina. Tal vez me va mejor hablando con el programador, pero pues vamos a ver qué pasa y qué me responde al final. De hecho, ahí solo de cuña, una de las preguntas que me hice hace unas semanas en una columna justamente es, Sofía fue reconocida como una ciudadana, ¿cierto? Cuando Sofía viaja en avión, ¿va por carga o va en una silla? Es una de las preguntas que formulé para hacerle y de verdad es una pregunta honesta, porque eso quiere decir que, pues, ¿qué clase de país permitirá el trato que le den a la pobre muchacha en ese avión? Digo, ¿no? Ahora, hay 1000 historias detrás de Sofía y vamos a ver si me conceden la entrevista. Cada vez pienso que no, pero vamos a ver. Ahora, ¿pueden ver la imagen? ¿Medianamente clara? ¿Sí? ¿Notan algo particular? La uña, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es? ¿Ni idea? Bueno, este es un producto revolucionario que lo que hace es un biosensor que por uno es la Internet de las cosas y por el otro lado lo que hace es reconocer la intensidad de los rayos UV y mandar una notificación al celular cuando ya se pasó la cantidad de bloqueador que uno se haya aplicado. La marca es L'Oréal. Y básicamente lo que están haciendo es entregarle a alguien, un consumidor, que ya tiene conciencia sobre el cuidado de su cuerpo, una forma de cuidarse más o de vender más, porque es que entonces tengo que aplicarme más porque me va a quemar un poquito. Interesante. Y está centrado en el usuario, la necesidad de ese usuario. Pero a la vez, claro, esto podría venir en el folletico este con el que viene casi todos los productos cosméticos. ¿Sí? Creo que todos los hemos visto, hombres y mujeres, un folleto que viene, parece una hoja de periódico, doblada y enrollada dentro de las cajitas y que nadie lee.
Ahí viene. Pero como la experiencia no estaba ahí, porque esta usuaria podría estar en la playa, resultaba mucho más cómodo, mucho más sutil para ella y para la compañía tenerlo en un desarrollo como este, sin afectar la experiencia. De hecho, mejorándola. Ahora bien, cuando pensamos en esa cuarta revolución industrial, estamos pensando en que, por supuesto, la tecnología cambia. Cambian los procesos, cambian los modelos económicos, pero sobre todo, cambia la forma en que entendemos y atendemos las necesidades de los usuarios. Y acá hay una palabra clave: usuario. Cuando pensamos en digital, nuestros clientes y nuestros consumidores pasan a ser usuarios. Y eso nos pone a pensar en otra lógica. Para el sector servicios, digamos que puede ser más familiar la idea del usuario. Para las compañías de un retail, son clientes o consumidores, puesto en más bonito. Pero finalmente, cuando pensamos en el usuario, estamos reconociendo en esa persona, en ese sujeto, los usos que le da a eso que nosotros le entregamos. Particularmente acá debemos considerar lo digital. Por eso siempre que hablamos de escenarios digitales, empezamos a hablar de la noción de usuario. Ahora bien, siguiente burbuja dentro de nuestra biosfera: economía digital. Acá les tengo la definición formal, bueno, una de las tantas, porque además, al igual que en transformación digital, en economía digital hay múltiples definiciones, pero nos vamos a ir con esta mientras tanto, que es del BBVA Research. La economía digital hace referencia a cómo el uso generalizado de las tecnologías de información y las comunicaciones podría contribuir a la economía real, bien directamente con el desarrollo de nuevos sectores de TIC, o de forma indirecta promoviendo el desarrollo de nuevas empresas y haciendo más eficaces las tradicionales. En resumen, hoy todo hace parte o podría ser parte de la economía digital, ¿cierto? Y acá entra otra noción de lo digital muy interesante: las conversiones. Quienes, por ejemplo, estén familiarizados con e-commerce o quienes estén familiarizados con portales de contenido van a entender las conversiones desde la noción de venta. Listo, facturó, hizo conversión. Pero es complejo vender un servicio y que la facturación se dé directamente online, ¿cierto? O cuando pensamos en contenido, yo puedo decirles, retomando el ejemplo, yo soy columnista. ¿Dónde está mi conversión? ¿En que me lean millones? Podría ser. ¿En que esos millones, no sé, me reconozcan por la calle y me pidan autógrafos? Ojalá que no, pero finalmente de lo que se trata es de entender que hay otras formas de convertir más allá que el bill dinero. Ahora, explíquele eso a los financieros y va a estar mucho más complicado. Pero en últimas, digital abre las posibilidades muy amplias de generar distintos niveles de conversión. Los negocios son negocios porque están atados a la rentabilidad, ¿cierto? Pero detrás de esto, y entendiendo que estamos en contacto con usuarios que buscan experiencias, la lógica de lo que debemos entregarles es distinta y no puede estar atada únicamente a esa transaccionalidad. La transaccionalidad al final es fría. El pasar la tarjeta es frío. Lo que pasa es que viene de este momento o bien impulsivo o bien de reflexión profunda sobre la compra que se va a hacer. Distinto aceptar el crédito del televisor, ¿cierto?, a comprar una casa. Se piensa distinto. Ahora bien, acá hay
un punto importante, y es que como esto se trata de dinero, cuando hablamos de economía digital, en últimas, ese es el foco. Necesitamos pensar esos impactos económicos, dónde y cuándo van a estar. Entonces, informática, banda ancha, telecomunicaciones móviles. Eso se empezó a desarrollar por allá en los 50. La adopción se empezó a dar desde el 60 hasta el 2000. Y los impactos económicos entre el 90 y el 2010 más o menos. Plataformas de internet, computación en la nube y similares. Desarrollo arranca en los 70, adopción 95 y todavía hay quienes desconfían, por ejemplo, de la nube. O sea que ahí todavía no estamos en el punto de adopción total. Y los impactos económicos empiezan a verse de 2005 en adelante. ¿Y qué pasa cuando uno habla de las tecnologías emergentes y disruptivas? ¿Qué pasa cuando uno habla de lo 4.0? Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial y demás. Desarrollos desde los 80s, pues con fuerza, ¿no? Adopción desde el 2010 y eso. Y los impactos económicos van a arrancar desde el 2020. Complicado con este panorama intentar persuadir al financiero de que haga inversiones, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Los buenos argumentos y la data y toda la perspectiva que dice que 22% del PIB mundial provendrá de economía digital. O somos pioneros o nos quedamos atrás. Los puntos intermedios son cada vez menores. Uno de los grandes desafíos que tenemos en esta cuarta revolución, recuerden que es la gran burbuja y el gran contexto, es la velocidad. El problema de las revoluciones no es los cambios que trae, sino la velocidad con que se dan. Ahora bien, ¿cuál es el ecosistema de la economía digital? Hipersimplificado, por supuesto. Entonces, tenemos esta conexión usuarios, infraestructura, aplicaciones. Por un lado la oferta, por el otro la demanda. ¿Qué hay en medio? La idea de conversión. Conversión ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre. Internet. ¿Cómo estamos generando conversiones? Y empiezan a aparecer acá unos conceptos interesantes. La economía del conocimiento, la desintermediación, el prosumidor, la convergencia, la virtualización. Y empiezan a ser ideas que pues terminan permeando no solo la sociología, sino los negocios. Porque es que resulta que tanto la sociología como los negocios tienen un factor común. Tratan con personas. Eso a veces se le olvida a los negocios. Pero finalmente, y acá está una de esas claves, y es que en el mundo de la transformación digital tratamos con personas. Y son las personas las que nos van a ayudar o no a alcanzar esa transformación, a construir esa transformación. Entonces, modelos de negocio, siguiente momento. Y acá los unicornios muy bien conocidos y todo el listado que ya hemos visto. Pero hay algo que es muy importante y es la noción, y acá aplica uno de los conceptos que les mencioné previamente, y es la desintermediación. Así como en el caso de Alpina, resulta que si ustedes piensan en lo que consumen habitualmente, seguramente a alguno de ustedes les interesa, por ejemplo, el consumo de vegetales orgánicos. O quieren, no sé, tener quesos artesanales y no los prefabricados. O quiere tener el juguete diseñado solo para su hijo. Y empieza a darse unas relaciones en donde cada vez se fortalece más el persona a persona.
Esto es complejo porque finalmente las industrias, las empresas que estén basadas en la intermediación van a enfrentarse a graves problemas. Yo ya puedo contactar al campesino, desde WhatsApp hasta plataformas especializadas en distribución de productos de campesinos directamente. ¿Qué pasa con el intermediario? Claro, otro tipo de públicos, otro tipo de consumidores, Sí. ¿Dónde está la mayor generación de valor? En comprarle al que sea que traiga el mercado por intermediación o en comprarle al productor directamente. Incluso desde lo simbólico se genera más valor comprándole al productor directamente. Ahora bien, si ustedes lo que quieren es hacer plata en la economía digital, llamen a Oracle. O, por ejemplo, podrían tener así como estas bellas gavetas, estos racks maravillosos que alumbran y son servidores, ¿cierto? Monten una granja de servidores. Ese puede ser un negocio muy rentable. ¿Qué hay que garantizar? Que no se vaya la luz, que no se inunde, que no se lo roben, ¿cierto? Que no haya filtraciones de seguridad. Pero eso puede ser relativamente fácil. Y ustedes se van a las Bahamas. Pueden también invertir en un cable submarino. Súper rentable. Riesgo, no sé, tiburones de pronto. Pueden invertir en negocios de distribución y gestión de tráfico en Internet, porque pues finalmente todas las grandes plataformas van a necesitar que no les colapsen la puerta de entrada. Pero creo que ahí hay unos problemas mínimos, ¿no? Y son esos pequeños billones de dólares que tocaría invertir en cada uno de ellos. Entonces, solo tengámoslo ahí como referencia. En últimas, tenemos que pensar en cómo realmente o desarrollamos o transformamos nuestros negocios y nuestras organizaciones en línea con este avance que se está dando en el mundo. Y entonces acá sale el mapita de modelado de negocios. Bien, seguramente ustedes conocen o todas las metodologías, todas las formas, o algunos, o las han escuchado. De hecho, para resumirles, tal vez no alcancen a leer, luego les podemos compartir la presentación, pero lo que tenemos es, en rojo, Design Thinking, luego viene en amarillo todos los modelos asociados al Lean Startup, en azul tenemos los Loop del Agile, y al final tenemos en verde el Growth Hacking. Cuando ustedes lo ven, en esta gráfica está planteado como una cadena y como un sistema, porque finalmente de lo que se trata es de generar conexiones entre cada uno de estos momentos. Yo debo decir que yo soy una de esas que odia los post-it en las organizaciones. Porque si uno se queda en el post-it, abrió las heridas más terribles. Porque en el post-it todos han pasado por la metodología de cómo se imagina su organización, ¿sí? Escriba en el post-it 3, 5, 15 ideas de cómo podría ser mejor su organización. Y entonces hay un post-it que dice, cambien al jefe. O remodelen la oficina y conviértanla como las oficinas de Google, ¿cierto? Y entonces viene después el equipo de consultoría y entrega un informe. Y queda el post-it pegado en la sala de juntas, en los vidrios o en donde sea, por una semana, 2 semanas, 3, y no pasa nada. Y resulta ser más frustrante, ¿no? Porque ahora uno ya no queda solo con sus propias ideas de cómo mejorar, sino con la de todos los demás. Y el mismo jefe que no quiere cambiar. Complicado, ¿no?
Ahora, no quiere decir que esté mal usar los POSIT, ni mucho menos todas estas metodologías de ideación. Lo que quiere decir es que si yo me quedo acá, me faltó el camino. Paso 1. Ahora bien, cuando uno piensa en esta línea, en este proceso, está pensando en algo fundamental siempre en el centro. El usuario, ¿cierto? Ese usuario y esa experiencia, que es lo que importa para él, para ella. Entonces, ¿cómo evolucionó esto? Y ahora sí llegamos a la transformación digital. Y acá, como todo el mundo tiene definiciones, yo un día me cansé de definiciones que para mí eran un poco parciales, así que me atreví a construir la mía y ya les voy a explicar por qué. Y entonces dice, la transformación digital es el resultado de un cambio organizacional, donde los procesos, las personas y el modelo de negocio entienden a la tecnología como una herramienta para generar y capturar valor entre sus consumidores, colaboradores y en general los stakeholders. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo en lo que coinciden los distintos modelos y las distintas propuestas conceptuales de transformación digital. Y es, si ustedes no generan cambios, transformaciones de fondo en las personas, los procesos y los modelos de negocio, no pueden hablar de transformación digital. Si hablan de los procesos, están hablando probablemente de digitalización. Y los otros dos muchas veces ni se habla, ¿cierto? Cuando al final lo que necesitamos entender es que el valor, y todo esto lo hacemos para conectar mejor con las personas. Ahora también le puedo preguntar a Sofía a ver qué opina de esta definición y de en qué lugar va a quedar ella y sus congéneres en un futuro muy, muy cercano. Pero algo que es fundamental es entender que además la transformación digital no solo es un discurso hacia afuera, sino también y principalmente hacia adentro. Y eso tampoco se dice mucho. Ahora bien, rutas para la transformación digital. Y entonces acá vuelve y juega que sale un listado de 500, 1000 posibilidades. Este es un modelo hiper simplificado. ¿Por qué me gusta? Porque muestra puntos clave. Y muestra arriba algo que les había mencionado al principio. La visión. Si no hay una visión clara, si no hay un para qué claro, no se meta. Va a perder plata. Y va a generar caos en su organización. Ese es el contexto. Pero en cambio, si yo tengo una visión clara y a la vez entiendo que esto se trata de personas que interactúan con personas, porque yo, productor, quiero llegar al consumidor y resulta que esos son personas, así sean compañías, finalmente son personas las que están detrás, a las cuales les afecta si el hijo está enfermo, si le fue mal en el Transmilenio, o si le pasaron una tajada por debajo de la mesa. Son personas. Somos personas las que conformamos el gran escenario que cada vez se está digitalizando más. Ahora, si yo entiendo eso y a la vez tengo una visión clara, hágale. Todo lo demás es parte justamente de ese gran proceso que se llama transformación digital. Tengo que cambiar los procesos, tengo que cambiar los canales, tengo que evolucionar mi portafolio y en últimas tengo que generar cambios en ese modelo de negocio.
súper resumido. Formas, hay miles adentro. Modelos, y entonces acá uno empieza a encontrarse todos los punticos, unos más descritos, otros menos descritos. ¿Qué es importante? La integralidad. Entender que esto es un proceso que debe ser continuo y que al final no hay un final, sino que justamente ustedes abrieron la caja de Pandora y como no sabemos cómo va a estar el mundo de aquí a 3 años, ni sabemos cómo va a ser nuestro sector de aquí a 3 años, necesitamos entender que realmente el proceso no va a terminar, que va a ser iteración tras iteración, que confiamos que en la evolución sean más sencillas, pero que no estamos seguros. Ahora bien, ¿quiere verdadera transformación? Olvídese de la tecnología y céntrese en cómo cambiar su cultura frente a lo digital. Si ustedes o sus organizaciones creen que lo digital es un externo que viene y que ustedes deben reaccionar frente a él, están viendo el árbol y no el bosque. Están preocupándose por un dispositivo, una plataforma, una solución particular. Necesitan entender que lo digital es un escenario en el cual ya estamos inmersos todos. Por eso estamos pegados al celular todo el tiempo. Por eso es que creamos en redes sociales que no son nada más que una construcción y un reflejo de nuestra identidad, en donde además todos somos felices, ¿no? ¿O alguno de ustedes es triste en redes sociales? ¿Sí? Cuando se van de vacaciones y uno le toca ponerle ahí, sí, la carita triste, me muero de la envidia. Pero realmente, salvo que uno sea quinceañero, ¿no? Esa es otra categoría. Pero finalmente lo que estamos construyendo es esa identidad. Y en últimas, lo que esto significa es que lo digital no es un externo, sino que hace parte y cada vez, digamos que con el cambio generacional, se hace cada vez más inherente al quienes somos como sociedad. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos hablando de cambiar y de poner post-it para ver si nos vemos más digitales, sino de realmente mover a la organización hacia ese punto. Ahora bien, niveles de la transformación digital. Entonces, el 0, el recién llegado, que ese ni siquiera cuenta, él entiende hardware y software. ¿Les ha tocado? ¿Sí? ¿Les ha tocado clientes así? Bien. El que entiende hardware y software. Bienvenido al mundo. Nivel 1, el principiante. Este entiende que hay una diferencia entre digitalización y transformación digital. O sea, por lo menos de aquí ya todos salimos graduados con nivel 1, ¿cierto? Creo que ustedes están un poco más arriba, pero por lo menos ya tenemos el check en el primero. El nivel medio habla ya de los cambios en los procesos, en la cultura y en el modelo de negocio. Y el nivel 3, lo que se podría entender como avanzado o maduro o líder digital, según las categorizaciones y según los múltiples nombres que se dan, él tiene la transformación integrada a su cultura organizacional. Es decir, entiende lo digital, lo apropia y además está dispuesto y es flexible y tiene la capacidad de respuesta frente a los cambios que nos supone ese nuevo contexto. Ahora, pues es que esto como es un problema de personas, entonces por favor acá nadie vaya a levantar la mano, ¿bien?
Yo solo les voy a dar unas características y ustedes pondrán en su cabeza si son ustedes o si conocen a uno que haga parte. ¿Listo? Sé que probablemente no ven nada y van a confiar que lo que yo les estoy diciendo es lo que dice ahí. Y entonces, el Homero Simpson. Este es uno que se acerca a la tecnología con pánico. Todo se va a borrar, todo se va a perder, todo eso de la nube no es seguro, esa vaina. No. Yo necesito acá la caja con mi información. ¿Cierto? Su frase favorita es buenísima. Oh no, una nueva herramienta, corran. Básicamente. Y no se quiere mover de ahí. Luego tenemos al Inspector Gadget. Él es el superhombre, super techie. Él tiene todas las soluciones en su cabeza, pero a la vez nada puede ser mejor que él. ¿Cierto? Ese es o el Inspector Gadget o MacGyver. Su frase favorita: lo que hace falta son menos ordenadores y más relaciones humanas. Chévere ese abordaje. Luego está el Wall-E. ¿Vieron la película? ¿Sí? ¿No? Dios mío, quien no la haya visto, tarea. Ahora, a él le gusta la tecnología, pero la que conoce y controla. De para adelante, eso como que no. Su frase favorita: es mucho peor que lo que teníamos antes. Esa vaina no funciona. ¿Qué tanto era lo que decían de la inteligencia artificial? Si esa vaina no piensa y no resuelve nada, antes nos pone más trabajo. Y allá tenemos el Phineas and Ferb. ¿Conocen los muñequitos? ¿Sí? Bien. Ellos creen en el trabajo colaborativo. Ellos creen en las ideas. Ellos creen en la construcción a partir del conocimiento de todos. ¿Su frase favorita? ¿No crees que podríamos mejorarlo? Sí. Y empieza este mundo fantástico de la ideación y de la realización. Porque, ojo, acá no es solo como yo tuve una gran idea y la pegué en un post-it. Y ahora, cuando uno piensa en cambiar la cultura organizacional, viene una palabra mágica, que es la redarquía. Sus organizaciones son jerárquicas, ¿cierto? Con jerarquías verticales u horizontales, pero usualmente son jerárquicas. Y acá entra un concepto que seguramente es muy familiar para los ingenieros: bimodal. ¿Sí? ¿Les parece? Bimodal básicamente tiene que ver desde las áreas TI en uno. Usted tiene que garantizar la operación del negocio. O sea, haga lo que se viene haciendo. Y en paralelo, usted debería poder innovar, proponer, generar disrupciones, hacer cambios. En el mejor de los casos, se dice que crear un laboratorio de innovación dentro de las organizaciones es el máximo ejemplo de la bimodalidad. Y entonces se llevan en una urna de cristal a este equipo que está a cargo de la innovación. Y idean por allá cosas, las aterrizan y las traen a el negocio, y esto debería resolver o no ciertas necesidades. En el peor de los casos, a uno le toca garantizar la operación del negocio y a la vez hacer propuestas. Y no le van a pagar el doble. Y no le van a separar los tiempos y no le van a decir: ok, yo respeto que usted hasta las 12 del día va a trabajar en el modo A y luego va a trabajar en el modo B. ¿O a alguien le pasa así? Bien. Más o menos, ese concepto de TI llevado a la cultura organizacional se llama redarquía.
yo necesito poder operar mi organización en simultánea desde una lógica jerárquica, en donde lo que entiendo es la planificación, los presupuestos, la organización, las métricas, el seguimiento, ¿cierto? Pero por el otro lado, yo tengo la colaboración, la autogestión, la innovación, la emergencia, desde la lógica de lo emergente, lo que surge. Cuando yo logro tener estos dos, resulta que tengo estos ciclos que tampoco nunca terminan, pero básicamente cuando yo estoy pensando en un modelo de jerarquía para la cultura organizacional que realmente apalanque eso que pretendemos lograr como transformación digital, necesitamos entender que partimos de la exploración y del descubrimiento. ¿De qué? De las necesidades, de los intereses, de los dolores de nuestros usuarios, internos y externos. Llegamos a operar como una organización dual, en la cual casi que podemos identificar esos dos momentos, el A y el B, que acabamos de ver. Pero además en la cual hay un liderazgo adaptativo, lo que quiere decir que el jefe no necesariamente es el jefe siempre. Yo estoy haciendo reingeniería social y no le estoy dando a cada quien su lugar. Lo que estoy permitiendo es que fluyan y que mis equipos sean flexibles y dinámicos. Ahora bien, si yo logro todo esto, puedo asumir desafíos estratégicos, puedo desarrollar iniciativas de innovación, puedo incluso hacer intraemprendimiento. Vamos a pensar en lo positivo del intraemprendimiento en este caso, no en lo negativo. Pero finalmente ahí yo estoy pensando en la innovación colectiva. El problema es que para llegar allá, y esto que uno lo ve tan bonito y tan fácil, piensen que uno está haciendo un proceso colaborativo, ¿cierto? Fue un éxito la aplicación que surgió de acá, de esta idea, ¿cierto? El app que nos inventamos es un hit. ¿De quién es el logro? De todos. ¿Y el fracaso? Del que la propuso. Ahora, mucho más complicado, cuando el logro es de todos, pero yo sé que yo fui la que di la idea. Y es como que, que se pare allá el que fue nombrado el líder del equipo y diga, hicimos y bla, cuando ese no hizo nada. Duele, arde, molesta. Eso quiere decir que realmente yo no estoy en una cultura colaborativa. Entonces, uno lo ve ahí fácil, ¿cierto? Lindo, pero es que sí, acá hacemos intraemprendimiento y acá hacemos procesos colaborativos. ¿Y de verdad es parte de la cultura? Ahora bien, como todo esto se trata de personas, al final, la tecnología viene cada vez más plug and play, ¿cierto? Las migraciones son cada vez más sencillas, los procesos de adaptación son cada vez más simples. O sea que ese no es el problema. Tecnología ya la hay para todo. Y si no encuentran la solución, entonces se pueden ir a Silicon Valley con su idea maravillosa de lo que no encontraron y de lo que no se pudo adaptar, y se vuelven millonarios y se van a las Bahamas. Pero de fondo, como se trata de personas, lo más complejo y lo que con mayor frecuencia se nos olvida en estos procesos es cómo gestionamos ese cambio organizacional. Porque el conecte es fácil. El conéctese y cambie ese chip no es tan fácil. Acá hay 8 pasos de un modelo de cambio organizacional que podemos aplicar en paralelo, que necesariamente debemos aplicar o este u otro modelo
pero debemos avanzar hacia el cambio organizacional en paralelo a esto que entendemos como transformación digital. Paso 1. Cree un sentido de urgencia. Es decir, prenda las alarmas. ¿Cómo? A 2020, 22% del PIB mundial provendrá de economía digital. El 95% de las organizaciones viven en un escenario de incertidumbre, ¿cierto? Alerte. Luego cree una coalición para el cambio. Es decir, quienes están realmente en línea con este proceso. Quienes desde las distintas áreas van a acompañar el proceso. Luego, construya de manera conjunta una visión de liderazgo frente a ese proceso transformador. Después comunique la visión. No como la misión, visión que está pegado por allá en una cartelera o que está, no sé, que aparece en el protector de pantallas. Eso todavía lo hacen, ¿cierto? ¿Y quién lo lee? No así. Es realmente comunique desde la lógica del diálogo y de la construcción con su organización. Luego, elimine obstáculos. Y ahí eso podrían ser procesos que sobran o personas que no van a tener la capacidad de adaptarse. Es un proceso de cambio fuerte. Luego, asegure resultados en el corto plazo y celébrelos. Consolide las mejores prácticas. Identifique qué es lo bueno que está pasando, qué es lo bueno que está logrando. Y por último, institucionalice el cambio. Porque si logramos llegar acá y nos funcionó, muy bien. Nos funcionó para el escenario de hace 1 año o 2 años, vuelve a empezar. Porque no va a poder detener el cambio tan acelerado que nos supone eso que se llama cuarta revolución industrial. Recuerden que ese es el gran contexto. Pero sobre todo tengan en cuenta que liderar el cambio y que ejercer liderazgo digital no tiene que ver con saber, sino con entender. Muchas gracias.